Muy buenas noches con todos los participantes. Agradecerles por estar presentes una nueva sesión respecto al segundo Congreso Multidisciplinario de Derecho. En esta noche, de manera remota, contamos con la presencia del magíster John Christian Fuentes Vázquez, quien nos disertará con el tema titulado Presupuestos procesales y condiciones de la acción. El letrado en mención es director del Instituto de Investigación y Capacitación y Asesoría Jurídica. Es maestrando en Derecho Laboral y se encuentra doctorando en Derecho. Es docente, fue docente invitado por la Universidad Católica de Colombia, Río Negro y Antioquia. Doctor, se le agradece por la participación y acompañarnos en esta sala. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias con todos los presentes, gracias al instituto también, Lex Jureset, ¿sí? Que nos está realizando, está compartiendo una serie de eventos de esta naturaleza que permitan contribuir con el desarrollo académico y sobre todo, ¿no? Esmerar, impulsar a los jóvenes a seguir, ¿no? Esta linda carrera de derecho. Bueno, vamos a comenzar con el día de hoy con una figura muy interesante, muy importante en el aspecto procesal. Les comento, ¿no? Hablaremos el día de hoy sobre los presupuestos procesales y condiciones de la acción. Conocemos, ¿no? Que cuando llega un posible patrocinado al despacho, siempre suele darnos a conocer una serie de situaciones o hechos, ¿no? Y sobre estos hechos ya cada abogado o cada especialista en derecho se va imaginando qué postura o qué institución jurídica se podría aplicar. ¿No? Pero en el transcurso del tiempo, o en el transcurso de pretender presentar una demanda, siempre existen determinadas situaciones que conllevan a tener en cuenta al momento de accionar judicialmente. ¿Ok? Esa es la finalidad de esta presente charla, es darles a conocer cuáles son los criterios importantes que debe tener el profesional en derecho al momento de pretender presentar una demanda y de esta manera judicializar el caso. ¿Sí? Vamos a partir por un punto importante es sobre la situación del conflicto social, ¿ok? Creo que en el conflicto social es un enfrentamiento entre dos o más posturas, dos o más grupos en una misma sociedad. Recordemos, señores, que nuestra sociedad, por su propia naturaleza, es conflictiva, ¿cierto? En el hábitat del humano siempre existirán contingencias, siempre se presentarán una serie de manifestaciones de la humanidad que conlleven en muchas oportunidades a generar conflictos en sí. Entonces, un conflicto social se produce cuando un grupo relevante de la sociedad lucha por pretender obtener, por pretender ganar, por pretender imponer sus propias ideologías, sus propios valores, su propia postura, ¿sí? Por conseguir el poder e incluso por satisfacer sus necesidades, por los recursos naturales, ¿no? Que de alguna u otra manera afecta la estructura o el funcionamiento en una colectividad, en una sociedad. Creo que nuestra realidad peruana no es ajeno a ella. Hace 2 o 3 años las manifestaciones, ¿sí? Sobre un gobierno que no tiene la legitimidad, pero sí la legalidad, ¿ok? Pero no cuenta con la legitimidad. Y recordemos en ciencia política que la legitimidad otorga al pueblo, ¿correcto? A un grupo determinado de representantes. Muy bien, continuamos entonces. Entonces, señores, un conflicto social, como manifestaba, ¿no? Es un grupo muy relevante de la sociedad, ¿sí? Que lucha por ganar u obtener un estatus en una colectividad determinada. Todos hemos, en realidad, señores, ajá, sí, todos hemos experimentado de alguna u otra manera estas situaciones de conflicto, ¿correcto? En nuestra vida diaria, en nuestra familia, en el campo laboral, en la sociedad, ¿sí? Muchos de nosotros hemos experimentado estas situaciones, ¿no? La figura del conflicto que parece estar siempre presente en nuestra vida cotidiana, pero sobre esta figura, ¿alguna vez nos hemos detenido y nos hemos preguntado qué es el conflicto? ¿Mm? ¿Puede generar una situación conflictiva algo positivo con el tiempo? Nos hemos puesto a analizar de repente esta postura. ¿Cómo contribuiría a la colectividad un conflicto? ¿Mm? Señores, en nuestra realidad es inevitable, ¿sí? En toda sociedad es inevitable la figura del conflicto.
surge, señores, cuando existen diferencias, como lo mencioné, lo manifesté, en intereses, ¿sí? Perdón, surge cuando existen discrepancias entre las personas o entre los grupos sociales, señores, y los conflictos con el tiempo sí son determinantes, ¿sí? Por ejemplo, lo manifestaba Freud, ¿ok? Y este sociólogo expresaba de que siempre existirá conflicto cuando existe un desarrollo social. Otra postura muy importante, lo que manifestaba George Simmel, ¿ok? Quien sostenía que el conflicto es una forma natural, ¿ya? De interacción que bien gestionada puede ser tal vez beneficiosa para la colectividad. Y digo beneficiosa ¿por qué? Porque cuando se presenta en una empresa, imaginemos una empresa determinada, ya una serie de contingencias o incumplimientos por parte del empresario hacia los trabajadores, ¿ok? Este incumplimiento de normas sociolaborales, ya conllevará que el trabajador, imaginemos un trabajador bajo la figura de locación de servicios, eh, solicite tutela jurisdiccional efectiva al Poder Judicial y judicialice este problema. ¿Qué llevará a cabo o qué consecuencias podría ocasionar? ¿No? Obvio, la demanda posiblemente sea declarada fundada siempre y cuando cumpla con las exigencias que establece nuestro sistema protocolar. Me refiero al Código Procesal Civil, que es muy relevante con el Código Procesal Laboral, la 29497, ¿ya? Pero que conllevará más adelante de qué? A que esta empresa, sobre aquellos trabajadores que tienen cumpliendo sus beneficios sociolaborales, de esta manera, con este proceso judicial pueda responder de manera positiva dentro de los parámetros que establece la ley. Entonces, señores, un conflicto a largo tiempo puede ser muy beneficioso para un sistema, ¿sí? Social. Entonces, señores, para ir definiendo a la figura del conflicto no es nada sencillo, no es una tarea simple, ¿no? Es un fenómeno muy complejo, ya que se manifiesta en distintos niveles de nuestra vida cotidiana. ¿Correcto? Muy bien. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Sí? Muy bien. Ahora, señores, yo pregunto, eh, ¿cómo puedo emplear, sí? ¿Cómo puedo, o qué debo hacer antes de exponer mi problema en el sistema judicial? A ver, por favor, me gustaría, por favor, participación de alguno de ustedes. Creo que este tema de pretender, o qué mecanismo debería emplear antes de judicializar mi problema de índole legal, creo que es muy relevante y me interesaría muchísimo de repente conocer la postura de cada uno de ustedes. A ver, por favor, las diapositivas. El siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Siguiente, por favor. Exacto. Ahí. No, no. Siguiente, exacto. A ver, por favor, me gustaría tener la participación de alguno de ustedes. Sí. A ver. Wilson, doctor, perdón, Watson, ¿me escucha? Doctor Watson. Doctor Watson, creo que no está en sala. Quedó dormido, creo el doc. A ver, Natoli está en sala también. Liliana Popuche. Bueno, la pregunta va para todos en realidad, señores. ¿Qué debo de tener en cuenta antes de judicializar un proceso? O antes de judicializar un conflicto. ¿Mm? Y pueden responder por el chat, por favor. Genial, genial, genial. Gracias, doctora Angie Meléndez. Efectivamente, ¿no? Una de las situaciones ya importantes o mecanismos importantes en lo que concierne a, antes de judicializar un conflicto, es ver la manera cómo se pueda utilizar un mecanismo alternativo o paralelo en la solución de conflictos.
¿sí? Estos marks, los famosos marks, son instrumentos muy necesarios e importantes en tres aspectos que les daré a conocer más adelante. Bueno, señores, estos mecanismos son mecanismos alternativos de resolución de conflictos considerados como los MAR, que son herramientas opcionales utilizados para solucionar los conflictos jurídicos de índole social, ¿sí? Sin la necesidad, claro está, de recurrir a instancias judiciales. Sin la necesidad, ¿sí?, de recurrir a instancias judiciales. Entonces, señores, ¿qué quiere decir esto? Que la conciliación es una vía extrajudicial y que permite alcanzar los acuerdos, resolver las controversias, ¿sí? ¿Ok? De manera consensuada entre las partes involucradas en este conflicto. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Mm? ¿Cuáles son las consecuencias, señores? Primero, una de las consecuencias es resolver el conflicto, ¿sí? Repito, sin necesidad de recurrir a instancias judiciales. Segundo, ¿ustedes creen o consideran que estos mecanismos alternativos de solución de conflictos o resolución de conflictos puede contribuir con el sistema judicial? ¿Mm? Señores, estos marcs permitirán que la carga procesal se reduzca, ¿sí? Por eso, tener una política conciliatoria sería muy necesario e importante porque permite estos MAR reducir la carga procesal. Es que ya no van a judicializar nada, puesto de que esta conciliación extrajudicial con peso sentencia ha resuelto el conflicto, ¿sí? Imaginemos que se genera la invitación, la citación a conciliar, pero la parte contraria que generó el agravio no concilia, ingresa, participa en la reunión, pero no concilia. Entonces, ¿qué permitirá acá? Permitirá acá que el acta de no conciliación determine que se agotó el interés para obrar, ¿no? Interés para obrar como condición de la acción que lo veremos más adelante, ¿sí? Entonces, señores, es fundamental ya los marcs, ya, ¿correcto? Y es fundamental, ¿por qué? Porque permite brindar a las partes involucradas en un conflicto de naturaleza jurídica y sobre todo derechos disponibles, la posibilidad de poder resolver sus diferencias, ¿no? Repito, sin la necesidad de recurrir directamente al Poder Judicial que busca, ¿sí? Eh, Obvio, el sistema judicial lo que busca es resolver la contingencia, pero con los MAR permitirá reducir la carga procesal. ¿Ok? Muy bien. Siguiente diapositiva, por favor. Doctor, ¿sí? Sí, doctor. Ya Entonces, listo. Conforme. Perfecto. A ver, señores, en lo que concierne a esta diapositiva, surge la siguiente pregunta. Eh, ¿Qué debo hacer ante un conflicto del cual no se concilió? ¿No? La parte contraria no concilió. ¿Qué debo de realizar o qué debo de tener en cuenta para judicializar mi caso? Tengo el derecho a que el problema del cual formo parte y yo siendo agraviado, tengo el derecho a que el sistema judicial haga justicia o puedo hacer justicia por mis propias manos. Por favor, en la diapositiva hay un link, ¿sí? No sé si logras verlo, Anatoly. ¿Crees que puedas compartir pantalla? Perdón, puedas compartir este link o, en este caso, ingresar al YouTube y descargar este video para poder apreciarlo. claro, claro, doctor, ahorita ingreso. Ahorita lo comparto. Genial. Aquí vamos a ver, señores, aquí vamos a ver cómo una persona toma por sus propias manos la justicia, ¿no? Vamos a poder ver cómo una persona entra en una situación de desgracia producto de un acto violento contra un familiar de ella, en este caso, ¿no? A ver, ojalá se pueda escuchar y se pueda ver. Bueno, sobre todo ver, más que todo, ¿no? Más que todo ver. Bueno, en este caso es muy poco relativo, es el audio. Pero en la imagen ustedes van a poder apreciar cómo es que actúa esta persona.
Por favor, puedes compartir Ahí está, genial. Pleno juicio y delante ¿Sí se logra escuchar, doctor? Sí, 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 se logra escuchar. de quien decidiría su destino, le apuntó a la espalda y apretó el gatillo. Buscaba venganza y la había encontrado. Acabar con la vida del hombre que había acabado brutalmente con la de su hija. Toda Alemania quedó dividida entre quienes apoyaban su vendetta y los que la culpaban por criminal. Pero la verdad se conocería años más tarde en una entrevista de televisión. La vida completa de Marianne Bachmeier fue una tragedia. Era hija de un ex oficial del ejército nazi y apenas tenía relación con su madre. A los 16 años quedó embarazada, pero fue obligada a abandonar a su bebé y darlo en adopción. 2 años más tarde fue víctima de un asalto sexual, aunque no era la primera vez ni tampoco sería la última, y nuevamente quedó esperando un hijo. Pero su madre tendría la misma crudeza que la primera vez, forzándola a darlo en adopción. Con esta herida abierta y 23 años ya cumplidos, tuvo una última señal de esperanza y nació Ana, la hija que finalmente pudo tener y criar. ¿Podría Pero cortar, la por favor? pequeña tendría un destino similar y mucho. Doctor, ¿podría cortar, por favor? ¿Cómo dice? ¿Podría cortar ya? Ya lo Solamente corto. quería los primeros segundos, ¿sí? Donde una persona, eh, lamentablemente, ante una reacción violenta, ya acaba la vida con otra, ¿no? En razón a que este segundo atentó contra la vida de su hija. Por favor, ¿podría contar el audio? Ya está, genial. Genial. Entonces, señores, pregunto, ¿debo tomar la justicia por mis manos o debería recurrir a instancias autorizadas por el Estado con miras a resolver el conflicto social? Por favor, la diapositiva, doctor. Listo. Entramos ahora a ver, siguiente, por favor, siguiente, a la figura de la tutela jurisdiccional efectiva, ¿no? Y para ello voy a emplear dos casaciones. Una de Lima, la 712-2017, y otra, la casación de Huaura, la 2278, ¿ok? 2016. Les comento, señores, creo que todos conocemos esta figura de la tutela jurisdiccional efectiva, ¿no? Siendo esta tutela un derecho de índole constitucional, obvio de naturaleza procesal, ¿no? Y en virtud del cual, pues, toda persona, por el solo hecho de serla, ¿sí? ¿Qué pasó con la diapositiva? A ver, ¿sí? Por el solo hecho de serla, ¿ya? Eh, Está facultado, puede acceder a los órganos jurisdiccionales. Órganos jurisdiccionales aparentemente independientes. Digo aparentemente independientes porque en cada sistema, en cada sistema o en cada país se ha estado viendo cosas muy, muy complicadas, ¿no? Sobre todo para los países del Caribe, donde los órganos jurisdiccionales no tenían esta independencia, ¿no? Y actuaban en razón a posturas políticas. ¿Ok? Actualmente, por ejemplo, nuestro sistema constitucional, muy cuestionado, sí, muy cuestionado, me refiero al Tribunal Constitucional, sobre todo en aquellos casos donde distintos colegios profesionales, me refiero al Colegio de Abogados, distintas ciudades, están proponiendo acciones de inconstitucionalidad a distintas normas que el legislativo viene generando. ¿No? Entonces, señores, estos órganos son aparentemente independientes, ¿ok? Sí, y aparentemente independientes del tipo de pretensión que formule el accionante, ¿ok? Ahora, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son las características propias o cuáles son las consecuencias de la tutela jurisdiccional efectiva? ¿Mm? Señores, son tres las etapas, ¿ok? Primero, que el órgano, perdón, el acceso a los órganos, ¿sí? Jurisdiccionales es la primera etapa. La segunda etapa es el cumplimiento de las normas y derechos que regula el debido proceso. Y la tercera etapa es la ejecución de la resolución obtenida en el proceso. Esas son las tres etapas de la figura de la tutela jurisdiccional efectiva. Entonces, señores,
cuando hablamos de tutela jurisdiccional efectiva, en realidad es un derecho fundamental, ¿sí? Ahora, ¿qué garantiza? Lo que garantiza es el acceso a la justicia, ¿sí? Lo que garantiza es la protección de aquellos derechos de las personas dentro de un sistema jurídico, claro está, ¿sí? ¿Y qué importancia tiene? Bueno, señores, les comunico que la importancia radica en que permite a todos los ciudadanos a poder acudir a los tribunales, ¿ok? A poder acudir a los sistemas judiciales eh, para exigir, para reclamar, ¿no? La defensa de sus derechos, ¿sí? La defensa de sus intereses, obteniendo posiblemente una decisión totalmente imparcial, ¿no? Y asegurar el cumplimiento, sobre todo, de las resoluciones judiciales. Entonces, señores, este derecho no solamente es una prerrogativa, no, 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 no solamente es una prerrogativa reconocida en las constituciones, sino que también es un criterio de índole internacional. Claro está en los tratados internacionales de derechos humanos, pues, ¿no? Muy bien. A modo de conclusión, señores, sobre la tutela jurisdiccional efectiva, ya, eh, implica entonces, señores, ya a modo de conclusión, que la tutela jurisdiccional efectiva señala la existencia de un sistema judicial independiente, totalmente imparcial, que resuelve los conflictos conforme a la ley, ¿ok? Y que resuelve los conflictos conforme también a los principios de justicia. Debemos tener muy en cuenta también que dentro de sus componentes fundamentales se encuentra el derecho a un juez competente, ¿sí? ¿Ok? El derecho a ser oído, ¿ok? En igualdad de condiciones bajo la figura de igualdad de armas, el derecho a la prueba, a la motivación en las decisiones, ¿ya? Y a la garantía de una respuesta en un plazo razonable. Es más, aplicando los criterios constitucionales, el artículo 139, inciso 6, ya garantiza el derecho a cuestionar aquellas decisiones judiciales que son arbitrarias, ¿sí? Bajo la figura del principio de doble instancia. ¿Ok? Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, muy bien. Aquí surge una pregunta, ¿no? Aquí surge una pregunta. ¿Qué debo tener en cuenta antes de judicializar el caso? ¿Qué debo tener en cuenta? Y aquí estamos entrando ya directamente a los presupuestos procesales. ¿Qué debo de tener en cuenta antes de presentar una demanda? ¿Mm? ¿Qué debería de tener en cuenta? Porque miren, señores, cuando llega un caso determinado, lo que les comentaba al inicio de la charla, cuando llega un caso determinado, uno escucha los hechos, ¿no? Bajo los conceptos y los criterios, las instituciones que cada uno maneja y conoce de acuerdo a la especialidad, proyecta se proyecta en una, dos o tres instituciones en el cual encaja esos hechos, conllevando posiblemente a presentar una pretensión dentro de la demanda. Por ejemplo, obvio, cuando llega una persona, madre de familia, con un menor que el padre no solventa la necesidad del menor, ya uno tiene una idea de qué mecanismo puede utilizar para resguardar, proteger y sobre todo presentar en la demanda, ¿sí? La pretensión. Cuando, por ejemplo, alguien viene sobre la figura de interdicto a recobrar, de interdicto a retener, del desalojo, de reivindicación 4927, perdón, del Código Procesal Civil, ¿no? Ya uno escucha los hechos, ¿no? Los sucesos, los eventos, y ya tiene una idea de qué institución procesal, perdón, puede utilizar en ese caso. Pero, ¿ustedes han pensado qué es lo que deben de tener previamente? ¿Qué criterios deben de conocer o tener previamente antes de presentar una demanda? ¿Mm? Y hablamos justamente de los presupuestos procesales. Creo que muchos de ustedes han tenido una idea, ¿no? Presupuesto procesal es igual que condiciones de la acción, son distintos, son diferentes. ¿Cuándo estamos hablando de presupuesto procesal? ¿Cuándo estamos hablando de condiciones de la acción? Señores, cuando hablamos de presupuesto procesal, hablamos directamente de la competencia. Y para hablar de la competencia, existen dos jurisconsultos muy buenos, ¿ok? Payares y Couture. ¿Qué pasa?
Con Payares tiene una situación muy especial, ¿no? Payares señala o define la competencia como aquel poder, deber atribuido a una persona, facultado para ella, de realizar tres actividades muy importantes: conocer un juicio, ¿sí? Tramitar el juicio o el proceso y resolver el proceso. ¿Ok? Entonces, Payares señala la competencia como este poder, deber totalmente irrenunciable que tiene el juez para, repito, conocer un proceso, tramitar el proceso y resolver. Entonces, señores, objetivamente la competencia es un conjunto, ¿sí? Es un conjunto de normas, ¿ok? Que determinan el poder, deber que se le atribuye al juez o a los jueces para poder conocer el caso determinado y de esta manera resolver. ¿Sí? Genial. Señores, muchos, me incluyo, cuando, bueno, pues era estudiante, ¿ok? Tenía estas dificultades. ¿Cuándo estamos hablando de jurisdicción y cuándo estamos hablando de competencia? Durante mucho tiempo, señores, ¿sí? Se consideró que los conceptos de jurisdicción y competencia son sinónimos, son equivalentes. Bueno, en la actualidad conocemos, sabemos, ¿sí? Que son dos cosas distintas, ¿no? En la actualidad se entiende que la competencia es la propia delimitación de la jurisdicción, ¿correcto? ¿Qué quiere decir esto? Que todos los jueces ejercen jurisdicción. Repito, todos los jueces ejercen jurisdicción, ¿sí? Ya que todos ellos tienen esta obligación de resolver los conflictos, este deber, esta facultad de resolver los conflictos, ¿sí? Con relevancia jurídica. Pero señores, no todos los jueces son competentes, ¿sí? Para resolverlos. No todos los jueces son competentes para atender cualquier tipo de caso. Señores, entonces, un juez tiene tanto competencia, ¿ya? Como la atribución específica para conocer un asunto en particular, mientras que un juez incompetente conserva la competencia, pero carece de facultad para poder intervenir en ese caso. ¿Ok? Hasta aquí presumo que debe estar claro el panorama sobre competencia y sobre jurisdicción. Entonces, señores, a modo de conclusión en esta diapositiva, la jurisdicción es el poder general, ¿ya? Que todos los jueces tienen para aclarar el derecho, ¿sí? Para poder aplicar el derecho y resolver esta contingencia, este problema o esta disputa. Mientras que la competencia ya la define como aquella delimitación de la jurisdicción que se le otorga a un juez determinado, ya en base a cuantía, en base a territorio, en base a especialidad, en base a la materia, para poder resolver ese caso específico. Ahora, señores, yo pregunto, ¿por qué es importante conocer esta distinción? Señores, permitiendo o conociendo esta distinción, nos permitirá ya asignar, cuando tengamos un caso específico, conocer y asignar ese caso específico al juez competente. Esto permite garantizar un proceso justo y eficiente. ¿Ok? Ahora, ¿un juez puede renunciar a la competencia? A ver, opiniones, por favor. ¿Un juez puede renunciar a la competencia? A ver, ¿cómo es esto? ¿Qué opinan? A ver, chicos, ¿no es un monólogo? ¿Mm? Señores, ¿alguien por favor en sala? ¿Mm? ¿Mm? ¿Qué opinan, señores? ¿Un juez puede renunciar a su competencia? Desde ya le digo, señores, que un juez no puede renunciar a su competencia. Artículo, solo en casos bueno, especiales, excepcionales, ¿no? 151 del Código Procesal Civil. Señores, en cuanto al principio de irrenunciabilidad, que es el caso más importante sobre la figura de la no, o mejor, la irrenunciabilidad de la competencia, ¿ya?
Este principio faculta o obliga, mejor dicho, obliga al juez no pretender dejar de lado la competencia que el derecho y la ley le ha otorgado. Aquí, este principio radica justamente en eso. El juez, ¿sí? No puede modificar ni ceder su competencia a otro juez, salvo en aquellos casos que la ley lo establezca, lo permita, es la excepción, claro está, y lo vamos a ver más adelante, es el artículo 151. No sé si tienen Código Procesal Civil a la mano, por favor, tengan a la mano el Código Procesal Civil, que vamos a comenzar a trabajar con ello también, ¿ya? Entonces, señores, Liliana se envía al juez competente. ¿Ok? A ver, vamos, claro, cuando presenta una demanda se debe conocer quién es el juez para poder presentarla, ¿no? Y no exista posibles improcedencias y pérdida de tiempo porque obvio se va a derivar al juez competente. Pero yo pregunto, ¿el juez puede renunciar a su competencia? ¿Estaría facultado? Claro que no, ¿cierto? El juez no puede modificar para nada, gracias Liliana, el juez no puede modificar para nada su competencia. Para nada, ¿sí? ¿Por qué, señores? Bueno, primero, la norma no lo permite, ¿ok? Y en situaciones excepcionales, claro está, ¿sí? ¿Por qué, señores? Esto garantiza que la asignación de competencias se mantenga de una manera firme. Sobre todo, se respete el orden establecido por la Administración de Justicia, ¿sí? Por favor, si tienen a la mano el artículo 7 del Código Procesal Civil, ¿podrá alguno de ustedes dar lectura a este artículo? Con muchísimo gusto, me encantaría alguna interacción de ustedes de esta naturaleza que pueda compartirnos por lo menos leyendo un poco del artículo 7. A ver, permítame descargar voy a traer mi código, ¿ya? Ya está, aquí está. Dice, ningún juez civil, perdón, artículo 7, indelegabilidad de la competencia. Ningún juez civil puede delegar en otro la competencia que la ley le atribuye. Sin embargo, puede comisionar a otro la realización de actuaciones judiciales fuera de su ámbito de competencia territorial. Entonces, señores, vemos aquí el artículo 7 que prescribe la irrenunciabilidad, ¿no? De pretender, tal vez, un juez delegar si su competencia a otro, a otro juez, salvo situación excepcional, como lo mencionaba el artículo 7, ¿no? Muy bien, señores. Entonces, el artículo 7 refuerza la idea al estipular que un juez civil no puede delegar a otro su competencia. ¿Sí? La propia norma lo establece, la propia norma lo prescribe. ¿Ya? No obstante, señores, en situaciones muy especiales donde, no se, donde sea necesario realizar diligencias fuera de la competencia o del juez o de la jurisdicción, ¿sí? El juez tiene la facultad de encargar estas actuaciones a otro juez mediante la figura del exhorto. Por favor, no sé si podrían ayudarme con el artículo 151. Sí, sí, 151 del Código Procesal Civil, por favor. No sé si alguien podría leer. 151 del Código Procesal Civil. Doctor, buenas noches. Hola, doctora Liliana, mucho gusto. Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Podría leer, por favor, de Eh, repente, si tiene a la mano el Código Procesal Civil, el sí, artículo 151? artículo.
un 151. Está después del 150 y Sí, antes del 151. exhorto. A ver. Cuando una actuación judicial debe practicarse fuera de la competencia territorial del juez del proceso, éste encargará su cumplimiento, el que corresponda, mediante exhorto. El juez exhortado tiene atribución para aplicar de oficio los apremios que permite este código. El exhorto puede ser dirigido a los cónsules del Perú, quienes tienen las mismas atribuciones del juez, Ujú. salvo el uso de apremios. Ya, genial. Miren, señores, este artículo establece tres puntos importantes. Primero, cuando una diligencia judicial debe llevarse a cabo fuera del ámbito territorial del juez del proceso o del juez originario, se debe encargar su ejecución al juez correspondiente a través de ¿qué? De un exhorto. Es la única forma. Establece el 151, ¿sí? El segundo punto es que el juez exhortado, es decir, el juez que recibe el exhorto, si el juez exhortado, tiene la potestad de aplicar medidas coercitivas, ¿ya? Que permita el uso de oficio del Código Procesal Civil, ¿sí? Y tercero, el en los casos en los que la actuación judicial deba realizarse en el extranjero, el exhorto puede dirigirse a los cónsules de Perú, ¿sí? Quienes tendrán las mismas atribuciones que un juez. ¿Conforme? Genial. Entonces, señores, en resumen, ya el sistema judicial establece una serie de reglas, establece una serie de pautas muy claras sobre quién puede asumir la competencia en cada caso, ¿sí? De esta manera, pues asegura que los procesos se lleven a cabo dentro del marco legal y sin alteraciones arbitrarias. ¿Ok? La siguiente diapositiva, por favor, a ver. ¿Listo? Eso es sobre la capacidad procesal, ¿no? Miren, señores, hemos visto la figura de la competencia. ¿Sí? Entramos ahora a la figura de la capacidad procesal. Por favor, el artículo 57 del Código Procesal Civil, ¿podrían leerlo, por favor? A ver, yo espero aquí, muy calmadamente. Artículo 57, por favor. A ver, por favor, sus audios. A ver, Richard Llerena, ahí está, genial. Ya se activó su audio. Por favor, artículo 57, ¿pueden leer? Doctor, Sí, artículo 57, por favor, ¿pueden dar lectura? capacidad para ser parte material en un proceso. Toda persona natural o jurídica, los órganos constitucionales autónomos y la sociedad conyugal, la sucesión indivisa y otras partes del patrimonio autónomo pueden ser parte material en un proceso. Ok, genial. Señores, analizando un poco el artículo, ya, en un proceso judicial, las partes son todas las personas, ¿sí? Ya sean personas naturales, personas jurídicas, que presentan una demanda en su propio nombre o en cuyo nombre se reclama el cumplimiento de una determinada pretensión. En términos mucho más simples, señores, las partes son quienes participan activamente en el proceso. ¿Ok? Ya sea como parte activa, demandantes, parte pasiva, demandados, ¿sí? Sin importar si realmente tienen o no la legitimidad para actuar en este caso específico. Ahora bien, si una persona no cuenta con esta legitimación adecuada para presentar o contestar una demanda,
el juez de pleno derecho lo puede rechazar. Es decir, si esta persona no cuenta con la capacidad para presentar o accionar judicialmente, el juez lo va a rechazar de pleno derecho, ¿ok? ¿Ya que? ¿Debido a qué? Bueno, no cuenta con los requisitos, ¿no? No cuenta con los requisitos necesarios para su admisión. 427 del Código Procesal Civil, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿en qué consiste ser parte en el proceso? ¿Mm? Señores, el concepto de parte en realidad no se limita solo a quienes tienen derecho a exigir o contradecir algo en un proceso o en un juicio, ¿no? Sino que también abarca ya a todos los involucrados en la disputa legal, ¿sí? Aunque su posición procesal pueda ser muy cuestionada o desestimada. A ver, artículo 58, por favor, del Código Procesal Civil. Artículo 58 ahora. Hola. ¿Podrían dar lectura al artículo 58? Sí, doctor, yo le doy A lectura ver. al artículo 58. Artículo 58, capacidad para comparecer en un proceso. Tiene capacidad para comparecer por sí a un proceso o para conferir representación, designando a un operador judicial las personas que puedan disponer de los derechos en el que se hacen valer, así como aquellas a quienes la ley lo faculte. Además deben de comparecer por medio de representante legal. También pueden comparecer en un proceso representando a otras personas las que ejercen por sí sus derechos. Puede continuar un proceso quien, durante su transcurso, cambia de nombre sin prejuicio de la causa que motivó tal hecho. Ajá, muy bien. Entonces, señores, la capacidad procesal es la facultad, ¿sí? Es la facultad que tiene una persona para poder participar de manera directa en un proceso, en un proceso judicial, ¿no? Y sobre todo ejercer de manera válida los derechos y las obligaciones que le corresponden en este caso. ¿Ok? Señores, necesitamos tener en cuenta lo siguiente. Es importante destacar que para poder actuar en un proceso judicial, primero se debe tener la capacidad para ser parte. Es decir, ser reconocido como un sujeto legítimo dentro del proceso. Y aquí surge la duda. ¿Es igual capacidad procesal que la capacidad de ejercicio? ¿Sí? A ver, esa es una duda que lo veremos o se resolverá más adelante. ¿Ya? Señores, para ir avanzando sobre este tema, ¿ya? Podemos imaginar esto como dos enfoques o dos etapas, ¿sí? En la primera, llamada también capacidad para ser parte, se define quiénes pueden ser involucrados en un juicio, ya sea como demandante, ya sea como demandado, ¿ok? Y la segunda etapa, conocida como la capacidad procesal, ya estas personas pueden actuar de manera directa en el proceso, presentando pruebas, presentando alegatos o realizando una serie de actuaciones dentro de ello. Me refiero dentro del proceso. Un ejemplo claro sobre esto, doctores, es en el caso de aquel menor de edad. ¿Puede ser parte un menor de edad? ¿Sí? ¿Puede ser parte en un proceso de alimentos, por ejemplo? ¿Mm? ¿Tiene la No, capacidad procesal o no tiene la capacidad procesal? No cuenta con la capacidad procesal, ¿verdad? Para actuar por sí mismo no cuenta un menor de edad con la capacidad procesal. ¿Y en su lugar quién actuará? La ¿Mm? madre, doctor. madre. Exactamente, ¿cierto? Un representante legal, un padre, un tutor por ahí, ¿sí? Otro ejemplo es en una empresa. Imaginemos, la empresa, ¿qué es una empresa? Es una persona jurídica, un ente ficticio que ha creado el derecho para que determinadas personas que conforman esta empresa puedan tener derechos y generar obligaciones, ¿cierto? En un contrato, por ejemplo, ¿sí? Una empresa, ¿necesita o no necesita de un representante? Claro que sí, Sí. ¿cierto? Sí. Puede ser un gerente, puede ser su abogado, ¿sí? Y esta representación se dará bajo el principio de literalidad en un poder específico, que será registrado.
¿sí? En registros públicos, obvio, ¿correcto? Entonces, señores, aquí vemos que la capacidad procesal es muy similar a la capacidad de ejercicio en el derecho civil. No es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo, ¿ok? En la capacidad de ejercicio civil, permite que esta persona pueda celebrar contratos o administrar sus bienes, por ejemplo, ¿ok? Artículo 140 del Código Civil, la capacidad de la persona, inciso uno, ¿no? Agente capaz, ¿ok? Y se adquiere la capacidad, repito, por regla general, con la mayoría de edad, salvo situaciones excepcionales. La figura de un menor de edad, menor, mayor de 16, menor de 18, eh, que haya contraído nupcias, qué sé yo, o el famoso emancipado, ¿ok? Muy bien. A ver, por favor, siguiente diapositiva, mi estimado Anatoly. Aquí está. Vamos con otro presupuesto procesal, ¿ya? Este presupuesto procesal es mucho más amplio, ¿sí? Y abarcamos al artículo 424 y 425, que son artículos que suelo mucho utilizar en clase en el curso de Derecho Procesal Civil. ¿Qué pasa, señores? ¿No? Estos artículos te dan un abanico de situaciones. Un minutito, se está acabando la batería. Un minutito, por favor. Ya está. Disculpen, chicos. Disculpen. Se estaba acabando la batería. Ok. Les comentaba, el artículo 424 y 425 te da una serie de criterios importantes que debe tener toda persona que pretende presentar una demanda, ¿no? Señores, conocemos y sabemos que nuestro sistema procesal es muy protocolar, es demasiado protocolar, es muy formal, ¿ok? ¿Sí? El 424 establece los criterios que debe tener el accionante antes de presentar una demanda. El inciso uno del 424 te establece lo siguiente, ¿no? Que la demanda debe ser presentada ante un juez o se debe designar a un juez, ¿correcto? Y cuando uno realiza una demanda, lo primero que hace es tener en cuenta este artículo, este inciso uno del 424, y solamente cumple, ¿ok? Cumple con consignar el juez y ya está, porque la norma lo establece, pero ustedes han analizado y han logrado de repente pretender comprender cuál es la razón de este inciso. ¿Mm? ¿Cuál es la razón del por qué el legislador ha consignado de que en la demanda se designe al juez competente? ¿No? Bien, señores, el hecho de designar a un juez ya ante quien se presentará la demanda, lo que permite es saber y determinar la competencia. Es decir, que yo voy a asignar efectivamente, doctora Ana, yo con la designación del juez, ¿sí? En el escrito de demanda se va a poder conocer qué juez será el competente que llevará el caso específico. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, la competencia se da en base a la cuantía, se da en base al territorio, se da en base al turno, a la jerarquía, ¿no? Por ejemplo, en base a la cuantía, si la pretensión supera los 1000 URP, entonces ya sabemos que es un proceso eh, de conocimiento a cargo de un juez civil, ¿correcto? Muy bien. Por favor, no sé si puedan apoyarme acompañándome con los incisos del 424. ¿Podrían, por favor, darnos a conocer el inciso 2 del 424? ¿Pueden ir leyendo? Sí, doctor. 424, requisito de la demanda, inciso 2. El nombre, datos de identidad, dirección domiciliaria, domicilio procesal del demandante y el domicilio procesal electrónico constituido por la casilla electrónica asignada por el Poder Judicial de acuerdo a la Ley 3229. Claro que sí. La 3229 exige, ¿sí? Una casilla electrónica asignada por el Poder Judicial. Señores,
Cuando nosotros establecemos los datos del demandante, se debe de consignar la información del accionante, es decir, la información de la persona que está pretendiendo la demanda. ¿Ok? Se va a consignar su DNI, por ahí, de repente, si es extranjero, el carnet de extranjería, ¿sí? Su domicilio procesal, su domicilio real. El domicilio real, suelen muchos en la praxis utilizar el mismo domicilio del abogado, ¿sí? Domicilio real y procesal puede ser el mismo, no hay ningún inconveniente. Dentro de la praxis se ha presentado esta situación, ¿ok? Y se debe tener, como indicaba el doctor Anatoli, la casilla electrónica, ¿sí? De acuerdo a la 30.22.9, ¿no? Ok. Inciso 3, por favor, ¿cuál podría ser? Inciso 3. El nombre y dirección domiciliaria del representante o apoderado del demandante, si no puede comparecer o no comparece por sí misma. Ya, ok. Señores, eh, primero, aquí hablamos sobre la figura del representante, hablamos sobre las personas con capacidad de ejercicio. Y estas personas con capacidad de ejercicio pueden actuar como demandantes o como demandados. Claro está, ¿sí? Hay excepciones, como lo mencioné hace unos minutos, aquellos menores de edad que han contraído matrimonio o están dentro de la figura de los sponsors, perdón, tienen un título profesional, ¿ya? Y pueden, independientemente, eh, no estar sujetos a algún vínculo familiar. Es decir, que ellos, siendo menores de edad, teniendo un título profesional, pueden solventarse económicamente y solventar a su familia. ¿Ok? Muy bien. Señores, tres aspectos importantes en este inciso. ¿Ok? Un demandante puede participar en un proceso de tres maneras. Primero, por derecho propio. ¿Qué quiere decir? Esa misma persona que acciona judicialmente es el titular del derecho y tiene la capacidad procesal. ¿Sí? Punto dos. Como representante legal, lo hemos mencionado, en nombre de una persona incapaz, un menor de edad, ¿ya? O de una persona jurídica, ¿ok? Y como apoderado judicial. ¿Qué quiere decir esto? En representación de una persona capaz que le ha cedido o le ha otorgado un poder. ¿Sí? Entonces, señores, las personas jurídicas, por ejemplo, ¿sí? Actúan a través de un representante legal. ¿Ok? Ok, genial. Correcto. Siguiente, por favor. Siguiente inciso, doctor. Inciso 4. El nombre y dirección domiciliaria del demandado. Si se ignora esta última, se expresará en esta circunstancia bajo juramento que se entenderá prestado con la presentación de la demanda. Ya, ok. En este inciso, señores, el demandado es una persona natural. También puede ser una persona jurídica. ¿Sí? Si es una persona natural, en la demanda se debe consignar su nombre completo, su dirección, con la finalidad de que se cumpla el debido proceso. Es decir, que no se afecte su derecho de defensa, que pueda ser notificado en el tiempo y plazo correspondiente y pueda cuestionar aquellos actos judiciales que están en su contra, ¿no? Ahora, pero ¿qué pasaría si no se desconoce o no sabemos de su paradero? ¿Qué puedo hacer? ¿Sabes qué, señor, doctor Anatoli? Van a su despacho, a ver, la ficha RENIEC, genial, genial, doctora Ana. Ficha RENIEC estaría bien, estaría interesante, pero sabemos que la ficha RENIEC, el domicilio del demandado está en tal lugar. No, por ficha RENIEC conocemos ello, pero por determinadas razones familiares, laborales, salió de ese domicilio real, ¿sí? O este domicilio que se ha consignado a RENIEC y desconocemos su paradero. ¿Qué puedo hacer ahí? Es desconocido. Correcto. ¿Qué acciones puede tomar el demandante? Señores, en este aspecto, el demandante debe, ¿sí? Declarar bajo juramento que ha agotado todas las gestiones necesarias para poder localizar al demandado. ¿Ok? Y por último, deberá posiblemente notificar mediante edicto. Genial, genial, doctora Ana, mediante edicto, efectivamente. ¿Sí? Mediante edicto. ¿Ok? Siguiente, por favor. Siguiente inciso. Inciso 5. El petitorio que comprende la determinación clara y concreta de lo que se pide. Ya, ok.
Señores, el petitorio debe ser muy claro, debe ser muy concreto, sin situaciones de ambigüedad. ¿Por qué? Porque si usted coloca en el petitorio, por ejemplo, determinada una pretensión específica, ¿ok? Más adelante solicita una pretensión que no es conexa a la pretensión principal y en los fundamentos de hecho establece otros aspectos distintos con las pretensiones, esto generará en el demandado indefensión, afectando su derecho de defensa y el debido proceso. Por eso el petitorio debe ser muy claro, debe ser muy preciso sin ambigüedades, ¿sí? Va a especificar la pretensión del demandante, por ejemplo, ¿no? Solicito la usucapión o la prescripción adquisitiva del dominio, ¿sí? Del bien inmueble ubicado en Girón, no sé, Girón, Cajamarca, 424, Chepén, ¿ok? Ya. Doctor, siguiente inciso. Inciso número 6. Los hechos que se funden el petitorio expuestos enumerados en forma precisa, con orden y claridad. Ya. Creo que son los fundamentos, ¿no? Fundamentos de hecho. Sí, así es. Ya. A ver. Ujú. Inciso 6, 424. Sí, son los fundamentos de hecho, porque luego Los vienen los hechos. Genial, fundamentos de derecho. efectivamente. Miren, doctores, aquí en los fundamentos de hecho hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿sí? Se debe enumerar punto por punto los hechos de manera ordenada y sobre todo, señores, de manera cronológica. Utilizamos el método cronológico para poder especificar y consignar en la demanda los hechos, ¿sí? Desde el más antiguo hasta el más reciente. Repito, desde el más antiguo hasta el más reciente. No vaya a pasar un caso por ahí, ¿no? De divorcio por adulterio. No vayan a iniciar los fundamentos de hecho con el reconocimiento de un niño extramatrimonial, ¿no? Lo usual sería que sea de manera pausada, ordenada y cronológica, ya la sustentación de los hechos en la demanda. ¿Qué más, doctor? Inciso 7, creo que es la fundamentación Jurídica del petitorio. jurídica, ¿verdad? La fundamentación jurídica del Petitorio. peritorio. Ya. Aquí, señores, hay algo muy importante que dar a conocer, ¿sí? No se trata de solamente copiar el artículo y pegarlo en la demanda. No. Se debe de especificar, se debe de explicar, ¿sí? Cómo se aplica el artículo al caso específico, ¿sí? Y cómo comienzas al momento de consignar eh, los fundamentos jurídicos en la demanda. Primero, señores, sería bueno comenzar con la parte sustantiva. El Código Civil, ¿sí? ¿Ok? Código de Niños y Adolescentes, ¿sí? Luego se pasa a aspectos procesales, ¿ok? Y por último, aquellos precedentes judiciales o doctrina jurisprudencial. ¿Conforme? Siguiente artículo, por favor. Inciso. Inciso número 7. La fundamentación jurídica del petitorio. Ya está, doctor. No, El no, 8 perdón, estamos viendo. perdón. El 8. Sí, Inciso el 8. monto del El petitorio, monto del ¿no? petitorio. Genial, genial. Señores, ustedes cuando señalan un monto, ¿sí? Porque hay pretensiones que es inapreciable en dinero, por ejemplo, ya eso se debe consignar. Pero cuando se habla del monto del petitorio, hacemos referencia a aquella cantidad, ¿ok? Aquel aspecto cuantificable de contenido económico, ¿sí? Que debe tener una valoración económica. Pero como repito, también hay situaciones en las cuales la pretensión no tenga este valor económico, ¿ok? Sea de naturaleza extrapatrimonial, ¿ok? Pero el monto del petitorio también sirve mucho para poder determinar la competencia en razón a la cuantía, ¿ya? El siguiente, por favor, siguiente inciso. Inciso número 9. El ofrecimiento de todos los medios probatorios. Claro, ¿no? Aquí hay que tener 5 puntos muy en cuenta, 5 puntos importantísimos, señores. Primero, la prueba documental, ¿sí? No sé, adjuntar una partida de matrimonio para acreditar el vínculo matrimonial, por ejemplo. ¿Ya? La declaración de parte, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que se puede solicitar que el demandado declare bajo juramento, ¿ya? La figura de los testigos. ¿M? Ahora, los testigos no solamente es señalar quién es,
Se debe dar a conocer sus nombres, la ocupación, la dirección de ellos, ¿ya? La prueba pericial, otro medio importantísimo, ¿ok? Y se debe indicar quién es el perito, cuál es su registro, los hechos que se desean probar, ¿sí? La especialidad de este perito para poder ver cómo es que se puede cuestionar su participación, ¿ya? Y la figura de la inspección judicial. Creo que muchos de nosotros hemos participado, tal vez en una inspección judicial, en un accidente de tránsito, ¿no? Cuando se requiere la presencia del juez, ¿sí? En el lugar de los hechos para que verifique de manera personal cómo es que se han presentado los hechos en un caso específico, ¿sí? Siguiente, por favor, inciso. Inciso número 10. La firma del demandante o de su representante o de su apoderado y la del abogado. Apoleguía. Es como yéndote para Tacón. A ver, por favor, sus audios. Ya, muy bien. La firma del abogado. Señores, ¿ustedes consideran que de repente todas las demandas deben tener la firma del abogado? No, la de ¿Mm? alimentos no. Ya, por ejemplo, ¿no? Señor, la firma del abogado sí es importante. No digo que no sea importante, es muy importante. ¿Ok? Si omitiste la firma de tu abogado, bueno, por ahí puedes entrar en la figura de la inadmisibilidad. Pero la demanda debe ser firmada por el demandante y por su abogado, ¿no? Salvo situación excepcional. Efectivamente, doctora Ana, es rechazada, ¿no? Salvo situación excepcional, ¿no? Que sea un proceso por alimentos, por ejemplo, ¿no? Ahora, pero ¿qué pasaría si el demandante no puede firmar, no sabe firmar? Está por Su ahí en la huella, figura del analfabeto. su huella digital. Listo, ¿cierto? Su huella digital. ¿Y por quién será certificado? Por el secretario judicial. ¿Ok? Listo. Ahora, ¿qué inciso sigue? ¿El 10? No. Ya se completaron. Ya están, ¿no? Ya están, Sí. ¿no? Genial, genial. Y ahora la figura de los anexos, ¿en dónde? ¿En dónde encaja? ¿Mm? ¿Es necesario los 425. anexos o no? Señores, los anexos es importante también. 425 del Código Procesal Civil, ¿no? Los anexos se envían, perdón, varían de acuerdo al caso específico. Por ejemplo, la copia del DNI es importantísimo que se consigne como anexo, el carnet de extranjería, si hay un extranjero por ahí, ¿ok? Un poder notarial, si el demandante actúa con algún apoderado judicial. Los documentos que acrediten la representación legal, la partida de nacimiento, la escritura de constitución de empresa, por ejemplo, ¿ok? Documentos probatorios también, ¿ya? Y si por ahí de repente hay un acta de conciliación extrajudicial, también se debe consignar en la demanda como anexo. ¿Por qué? Porque a ver, genial, 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 van enumerados efectivamente de acuerdo al escrito que se está presentando, ¿correcto? ¿Ok? Muy bien. Ahora, Anatoly, regresamos a la diapositiva, por favor. Creo que ya hasta aquí los presupuestos procesales ya están claros, no se olviden. Competencia, ¿sí? Capacidad, ¿ya? Y los criterios que deben tener al momento de presentar una demanda, que son los requisitos de la demanda, ¿sí? Y ya está. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a tratar de terminar la presente charla con dos aspectos, y hablo de las condiciones de la acción, ¿sí? Cuando hablamos de condiciones de la acción, hablo de legitimidad y de interés para obrar, ¿ok? La legitimidad, también conocido como legitimación ad causam, ¿ya? Este criterio se refiere justamente a la capacidad, ¿sí? A la capacidad de una persona para poder participar en un proceso judicial. ¿Y va a participar cómo? Como demandante o como demandado, ¿sí? Esto significa, señores, que solo aquellos que tienen el vínculo real o sustantivo con el caso pueden presentar una demanda y participar en el proceso como demandante o como demandado. Mucho vincula y se relaciona la parte sustantiva con la parte procesal. Es decir, que las mismas personas que forman parte de la relación sustantiva, ¿sí? Deben ser las mismas personas las que participan en la relación procesal, sea como sujeto activo o como sujeto pasivo, sea como demandante o sea como demandado. ¿Conforme? Muy bien. Entonces, señores,
Al hablar de legitimidad para obrar, ¿sí? Se trata de un requisito muy importante, muy fundamental, para que un juez pueda analizar el fondo del conflicto y sobre todo emitir una sentencia, aunque esto no garantice, claro está, aunque esto no garantice que el demandante obtenga un fallo favorable. ¿Sí? Genial. Muy bien. Ahora, al hablar de legitimidad, legitimidad para obrar, claro, se divide en dos tipos, ¿ok? O la tipología es legitimidad activa y legitimidad pasiva. Cuando estamos hablando de una legitimidad activa, obvio, cuando corresponde a quien sostiene la pretensión, es decir, quien afirma tener un derecho que ha sido totalmente vulnerado. Y sobre todo, que ¿sí? Esta persona que ha sido vulnerada en algún derecho busca su reconocimiento o protección en el proceso, solicitando tutela jurisdiccional efectiva, tal como lo hemos visto hace unos minutos. ¿Sí? Y la legitimidad pasiva, ¿a quién se le atribuye? Al demandado. ¿Sí? Y el demandado es la persona señalado a responder, ¿ya? Es el responsable de la afectación del derecho y debe responder en el proceso. ¿Ok? Entonces, tenemos una idea muy clara de cómo podemos definir a la figura de la legitimidad para obrar, ¿no? Ahora, ¿cómo ha trabajado la doctrina este aspecto? ¿Mm? Señores, la doctrina en lo que concierne a la legitimidad para obrar la considera una condición de la acción. ¿Pero qué significa esto? Que es un requisito totalmente necesario para que un juez pueda pronunciarse sobre el fondo del conflicto y sobre todo emitir una sentencia de mérito. ¿Ok? Por ejemplo, a ver, imaginemos un accidente de tránsito, que es el caso más común que suele utilizarse en clase. Un accidente de tránsito, ¿no? Imaginemos, a ver, está Anatoly, ¿no? Y John Christian Fuentes, ¿ok? John Christian Fuentes está caminando por ahí, un peatón más. Entonces Anatoly está con su vehículo y lo ve a John Christian Fuentes paseando por ahí, ¿no? Por Chepén y dice, ese es el profesor que me hizo la vida imposible en ciencia política. Atropelló a John Christian Fuentes Vázquez. John Christian Fuentes Vázquez, un peatón, ¿sí? John Christian es atropellado por Anatoly, ¿cierto? Incluso Anatoly se ha pasado la luz roja, ¿sí? Entonces John Christian ha sufrido una serie de lesiones y decide, claro está, exigir a Anatoly ya el pago de los gastos médicos. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, John Christian Fuentes tiene la legitimidad activa, ya que afirma ser víctima justamente, ¿ya? Mientras que Anatoly, como conductor, tiene la legitimidad pasiva, siendo este el señalado por John Christian Fuentes Vázquez como el responsable de reparar aquellos daños. ¿Sí me dejo entender? Presumo de que sí. ¿Correcto? Muy bien. La otra postura es la otra condición de la acción es el interés para obrar. ¿Sí? Ahora, nosotros hemos confundido mucho interés y legitimidad. Cuando interactuamos, cuando conversamos, confundimos mucho la figura de legitimidad e interés para obrar. No se olviden, señores, ¿sí? Es fundamental, perdón, generar confusiones dentro de la práctica jurídica. No se olviden que la legitimidad para obrar se relaciona mucho con la presencia en el proceso de aquellas personas que la ley le reconoce como actas para actuar en defensa de un derecho. ¿Ok? ¿Sí? Mientras que el interés para obrar tiene que ver con la necesidad, la urgencia real y objetiva de querer, de acudir a un proceso judicial para obtener tutela sobre un derecho específico. ¿Ok, señores? Nuestro Código Civil, en el artículo 6 del título preliminar, ha generado una confusión sobre la figura de este interés para obrar, ¿no? Pero la doctrina de alguna u otra manera ha contribuido en ello para poder esclarecer el panorama. Entonces, señores, a modo de conclusión sobre el interés para obrar, surge de la propia necesidad del agraviado de exigir, ¿sí? A la persona que generó el daño el reparar o resarcir aquel el daño, pues, ¿no?
y el agraviado utilizará todos los mecanismos legales pertinentes para poder satisfacer su pretensión. Y uno de estos casos es justamente lo que contempla la 26872, la Ley de Conciliación Extrajudicial. Señores, todas las pretensiones o todos los hechos o todas las situaciones que se pretende en una demanda son objeto de ser conciliables. Y recuerdo esta figura muchísimo con la señorita Tacilla, ¿no? Conversábamos hace el año pasado sobre esta figura, sobre efectivamente, no todo es materia de ser conciliable, ¿no? El artículo 9 de la ley 26872 establece de manera clara ya cuáles son los objetos ya o las pretensiones ya que se presentaría a modo de facultativa en la figura de la conciliación. ¿Ok? Entonces, existe, señora, el inciso 9 establece la inexigibilidad de la conciliación extrajudicial para efectos de la calificación de una demanda judicial. Ahí entra por ahí el retracto, ¿qué más? Los procesos de ejecución, ¿sí? La nulidad de acto jurídico. En esos aspectos es facultativa, no es obligatorio. ¿Ok? Muy bien, señores. Bueno, espero haber contribuido y con ustedes. Por mi parte, pues feliz, esperando más adelante tal vez que podamos seguir interactuando sobre distintas instituciones jurídicas. En esta oportunidad me tocó hablar sobre condiciones de redacción y presupuestos procesales. Espero más adelante alguna invitación más. Por mi parte, muy gustoso de poder contribuir y aportar de alguna u otra manera con ustedes. Doctor Anatoly, de esta manera doy por concluida mi participación. Muy bien, excelente, doctor, excelente disertación. Muchas gracias por compartir esta noche con respecto a este tema. Bueno, invitamos a la audiencia a que puedan realizar sus preguntas mediante chat o también pueden alzar la mano virtual para poder cederles el pase. Se les reitera nuevamente a los participantes que tengan alguna pregunta, lo pueden realizar a través del chat de Zoom o también pueden alzar la mano virtual del Zoom. Creo que no hay preguntas. Bueno, al parecer no hay preguntas por parte de la audiencia, pero doctor, yo tengo una pregunta, así que si me permite. Claro, Ya, ya, doctor. Doctor, en un proceso de reconvención, cuando el demandado pues demanda al demandante, pues, ¿no? Eh, En ese tipo de proceso, ¿cómo es que se sujeta a las condiciones de acción con respecto al el cambio de las partes procesales? Porque el ujú, demandado pasa a ser demandante y el demandante exacto, pasa a ser demandado, pues se contraviene, pues no, es por eso que es claro, reconvención claro que o sí, contrademanda. claro. No olvidemos, Anatoly, que esta figura de la reconvención es una situación muy especial, muy excepcional, ¿no? Porque lo usual es presentar una demanda, tener la calidad de demandante y dirigirla a una persona llamado demandado. Listo. Pero en muchas situaciones en el cual se presenta el caso por el cual el demandado, ¿sí? puede ejercitar su derecho de acción. ¿Ok? Igual, ¿no? Tendrá que ver el tema de los presupuestos procesales, de las condiciones de la acción, tendrá que ver la competencia, tiene que ser la misma donde se ha presentado la demanda, por ejemplo, sí, tiene que ser la misma competencia, ¿ok? ¿Qué más? Tendrá que ver la figura de la capacidad, tendrá que ver la figura de los requisitos que establece 424 y 425 en la demanda, y también tendrá que ver la figura de la legitimidad de interés, porque de repente no puede tener interés o no puede tener la legitimidad. Entonces, de pleno derecho, el juez puede declararlo improcedente la demanda. Pues no, recordemos, es más, imaginemos, el demandante, ya, que con la reconvención se convierte en demandado, ¿correcto? ¿Sí? Gracias, Lili, muchas gracias. Imaginemos que el demandante se convierte en demandado.
pero el demandado no encaja muy bien la situación jurídica o la situación fáctica en este proceso. ¿Podrá de repente presentar alguna acción el demandado ante la reconvención? ¿Podrá presentar alguna defensa previa o alguna excepción, tal vez? ¿Mm? Entonces, considero particularmente que sí, ¿no? Si se verifica que no hay legitimidad o no hay interés para obrar por parte del demandado, ¿ok? Este puede excepcionar inmediatamente. Pero, como te digo, a modo de respuesta, Anatoly, el nuevo demandado en la reconvención sí debería verificar y corroborar, ¿no? Que los presupuestos y las condiciones de la acción estén presentes en esta nueva demanda. Ya, muy bien, excelente, doctor, muchas gracias. Claro, pues no, definitivamente, pues no, porque muchas veces, porque cuando se abre la reconvención es un proceso especial, un proceso aparte que se abre un nuevo cuaderno, pues, ¿no? Y entonces Ujú. ahí, pues, es un proceso distinto tal cual al proceso original. Incluso en el proceso de la reconvención pueden presentar tachas, excepciones, tiene que fijar los Claro. puntos controvertidos, el auto, el saneamiento procesal, la etapa probatoria y al último la sentencia. Pues ¿no? Pero es un proceso paralelo al proceso ordinario que se está siguiendo, pues no, doctor. Yo pienso que paralelo no, es un proceso que va ligado, porque recuerda, si existe un proceso paralelo, estaríamos ante la figura de la litispendencia. ¿Me dejo entender? Entonces, el demandado podría excepcionar la figura de litispendencia, porque existen dos procesos de manera paralela. Ya, bacán, doctor. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Bueno, al no haber preguntas por parte de la audiencia, damos por culminado la presente sesión. Estamos agradecidos por contar con su presencia y también la de los participantes. Tenemos un comentario por parte de Fidel. Nos dice, excelente doctor, mis saludos desde Panamá. Un fuerte abrazo, doctor Saludos, Fidel. Panamá. Gracias por estar presente en la presente sesión y también vemos que está presente en todas las sesiones académicas que nosotros realizamos. Muchas gracias, doctor. Doctor, ¿nos permite tomarnos una foto para poder subir a nuestra red social, por Con favor? mucho gusto, Natalie, con muchísimo Claro. gusto. Y también invito a la audiencia, quienes gusten tomarnos una foto con nosotros, pueden activar su cámara para poder realizar la captura de pantalla. Ujú. Ya. Listo, perfecto, doctor. Muchas gracias. Permiso a toda la audiencia. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches.